Mi nombre es Josefina Arao, soy historiadora. Actualmente estoy estudiando un doctorado en filosofía en la Universidad de los Andes y trabajo ya hace varios años como investigadora en el Instituto de Estudios de la Sociedad, un centro de estudios, una fundación privada donde tratamos de aportar desde las ciencias sociales y las humanidades al debate público, a la discusión sobre los temas centrales sobre los grandes desafíos de nuestra sociedad. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. A ver, lo primero es descriptivo, ¿no? Más allá de cómo a uno le pueda parecer, esta es una comisión, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero esta es una comisión de una importancia bien singular porque discute el diseño que va a normar un adecuado, que va a permitir o debiera permitir un adecuado funcionamiento entre los poderes ejecutivos y legislativo, fundamentalmente, ¿no? Y la combinación de esos poderes con otras dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la regulación del sistema electoral y de sistema de partidos, ¿no? de las organizaciones partidarias. Y es una comisión quizás poco... bueno, es mediática, pero quizás muy a nivel de élite, ¿no? Porque parecen que los debates siempre son muy técnicos y de cuestiones alejadas, ¿no? Que el presidente, que el Congreso, cosas que no tienen tanto que ver con la cotidianidad, ¿cierto? Como pueden ser derechos fundamentales, en fin, cuestiones vinculadas al medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero me parece muy importante subrayar la importancia, aunque parezca así a primera vista que se trata de algo como lejano y difícil de entender, la importancia esencial que esto tiene respecto de cómo funciona nuestra democracia. O sea, acá en esta comisión es donde se diseña el régimen por el cual nos gobernamos, ¿cierto? Un sistema presidencial, sistema parlamentario, sistema semipresidencial, donde reside el centro fundamental, quien lleva el gobierno, digamos, pero también los pesos y contrapesos entre las distintas instancias, ¿no? Entre ejecutivo y legislativo en primer lugar, pero también al interior de cada uno de esos poderes, ¿no? Entonces un equilibrio muy importante el que hay que diseñar. Es tan importante para la convivencia cotidiana, para el funcionamiento de nuestra democracia, lo que se está resolviendo acá, que tiene que ver con una de las principales críticas que aparecieron para el estallido social de 2019, aunque era una crítica previa, ¿no? Que tenía que ver con el bloqueo del sistema político, con la sensación de que Congreso y Ejecutivo nunca logran ponerse de acuerdo, que gobiernan para sí mismos, que solo les importan sus problemas internos y no lo que pasa con la ciudadanía, y por lo tanto no legislan nunca sobre las cosas que nos importan, ¿no? Eso está en la base de la crisis de legitimidad de nuestras instituciones y por lo mismo es tan fundamental lo que se va a diseñar acá para poder no solo establecer el marco fundamental de nuestra democracia, sino poder corregir, rehabilitar, ¿cierto?, las cosas que estaban en crisis, ¿no? A ver, varias cosas. Me preocupa, quizás esto es más general y no solo circunscrito a la Comisión de Sistema Político, yo creo que ha pasado en otros ámbitos, pero acá es muy claro, que tiene que ver con una dificultad para tener visiones de conjunto, ¿no? Acá se está diseñando un sistema y hay que mirar la totalidad, ¿no? Tú no simplemente puedes decir, tenemos un presidencialismo demasiado fuerte, ¿cierto? Y por eso las cosas no avanzan, tiene demasiado poder, hay que quitarle poder al presidente, ¿no? No, o sea, acá lo importante no es solo limitar al presidente, sino establecer equilibrios y límites para el sistema en su conjunto, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo. Ambos tienen que tener limitaciones a su ejercicio
y ambos también tienen que estar, en función de qué régimen se aprueba, ¿cierto?, habilitados para poder ejercer lo que ese régimen exige, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en algún minuto se habló de quitarle al presidente un recurso fundamental desde el origen de la democracia norteamericana, que es el veto presidencial, ¿no? Se habló en algún momento de quitárselo porque es un recurso que le daría demasiado poder al presidente, que es el de parar cualquier tipo de iniciativa que vaya contra su programa, ¿cierto? De forma muy franca contra su programa. Y eso se había pensado eliminar en algún momento. Y acá hubo críticas bien transversales desde distintos lados políticos, distintas figuras intelectuales, porque en el fondo, si tú vas a tener un sistema presidencial real, y no una cosa disfrazada de presidencialismo, que en verdad es otra cosa, no puedes quitarle ese recurso, ¿no? Entonces, para ir avanzando, ¿no?, me preocupa esa tendencia a no tener visiones de conjunto, a decir, nuestro problema es el presidencialismo. No, nuestro problema tiene que ver con el sistema en su conjunto, y desde ahí tenemos que buscar los equilibrios respecto de la totalidad del sistema, ¿no? Lo mismo respecto del Congreso, ¿no?, del Poder Legislativo. Se le echa la culpa de todo al Senado, en una lectura, creo, un poco maniquea de la historia de esa Cámara, ¿no?, que sería defensora de las élites, de los poderes fácticos, en fin, ¿no? Cuando en verdad ha cumplido un rol harto más complejo, ¿no? Y si miramos nuestra trayectoria institucional, las cosas son más ambiguas, hay más claroscuros, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí, en el Congreso, en el Poder Legislativo, necesitamos diseñar, reformar todo lo que quieran, poner cosas nuevas, etcétera, pero lo que más se necesita es un diseño global, ¿cierto?, de equilibrios de pesos y contrapesos para poder dar forma a un poder, a un sistema político eficaz. Más en específico me preocupan algunos analistas han hablado de engendros, ¿no?, sobre todo en lo que está quedando en términos de sistema político. Tendríamos un presidencialismo, pero extraño, ¿cierto?, una mezcla extraña de un presidente con un vicepresidente, que es algo que se ha sugerido a propósito de cómo manejar momentos de crisis, ¿cierto?, como el que vivimos en octubre, donde el vicepresidente entra a reemplazar a esta figura presidencial que es parte de la crisis, ¿no? Pero además un ministro de gobierno, ¿no? Y entonces queda una fórmula muy extraña que puede traducirse en la práctica en conflictos de poder, en conflictos de legitimidad, que solo aumenten incertidumbre, aumenten la inestabilidad, aumenten la sensación de bloqueos y tensiones, ya no solo entre Ejecutivo y Congreso, sino al interior ahora del mismo Ejecutivo, ¿no? Y acá un convencional, Fuad Chaín, decía, es que hay que ponerle límites, ¿cierto?, al presidente, a propósito de lo que yo hablaba antes. Sí, está bien, esa puede ser una pregunta, ¿no? Pero acá necesitamos límite para todo, para la totalidad del sistema, y la gran pregunta es cómo logramos hacer del Ejecutivo un poder eficaz y eficiente. Me preocupa también que en respecto al Poder Legislativo quede una Cámara. Hoy día ya no se habla de Cámara única, afortunadamente, no es claro si un bicameralismo asimétrico, como se llama, ¿cierto?, con este Congreso plurinacional y una Cámara territorial o Consejo territorial, o bien una Cámara única con un asesor territorial, ¿no?, pero con pocas atribuciones. Y ahí lo que a mí me inquieta es que perdamos dos instancias legislativas que permiten compensar falencias representativas entre ambas, pero además permiten compensar excesos de ambas, ¿no? En la medida que tienen tiempos de elección distinta, por ejemplo, una Cámara está menos expuesta, que es lo que ocurre hoy día entre el Senado y la Cámara de Diputados, a dejarse llevar en sus decisiones porque viene una elección muy luego, por ejemplo. O sea, pueden haber cambios en cosas tan concretas como que se acabe el periodo rápidamente de aquellos a quienes se acaba de elegir, que cambie la forma en que votas por tus representantes, que cambie tu representación. Ahora, eso no tiene por qué tener nada de malo en la medida que representa mejoras, ¿no? Pero esto es para responder a cambios bien inmediatos que podrían haber, ¿no?
Y por lo mismo es tan importante, porque van a haber cambios. Obviamente una nueva constitución va a significar cambios y muchos de ellos son necesarios. Pero acá la idea es que se piensen cambios estabilizadores y cambios que no vayan a profundizar el tipo de problemas que ya tenía nuestro sistema, ¿cierto? Respecto de sensación de baja representatividad, respecto de el bloqueo en el funcionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, problemas respecto de la sensación de un Ejecutivo que es poco eficaz, de un Congreso que está fragmentado, donde es muy difícil generar mayorías legislativas para que se puedan aprobar cosas. Me preocupa que el tipo de iniciativas, de normas que han avanzado en la Convención puedan profundizar y impactar ahí a nivel ciudadano, ¿no? Que aumenten la inestabilidad, que aumenten la incertidumbre y que puedan quitarle o generar en las personas sensación de pérdidas de prácticas políticas, de nuestra cultura política importantes, ¿no? O sea, en este diseño se juega la eficacia del sistema, los equilibrios de los poderes, pero también su representatividad. Entonces es difícil, claro, aterrizar en concreto, ¿no? No es como los derechos sociales, que es muy fácil decir cómo afecta, pero acá tiene que ver con que mejore o no la capacidad de representatividad del sistema político, de eficacia y de contar con recursos para poder responder a las demandas de las personas, que es parte de la crisis que vivimos desde el 2019 en adelante.